Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí conmigo para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar porque involucra a dos de las figuras más queridas y populares, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, vamos a hablar de su historia de amor, sus idas y venidas, y cómo la vida de Demet ha impactado la de Can. Preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y ahora sí, comencemos. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que evocan pasión, química innegable y por supuesto, una telenovela que conquistó corazones en todo el mundo, Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. Su conexión en pantalla fue tan intensa que rápidamente trascendió la ficción, dando lugar a rumores y especulaciones sobre un romance en la vida real. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente durante la emisión de la serie, la evidencia era bastante convincente para muchos fans. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se trataban fuera del set, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad y profesionalismo entre ellos. Recordemos un poco el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno global. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de obstáculos, malentendidos y momentos súper románticos, cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. La química entre Demet y Can era palpable, y eso contribuyó enormemente al éxito de la serie. Viajaron por todo el mundo promocionando la telenovela, participaron en entrevistas conjuntas y se convirtieron en la pareja del momento. El fervor de los fans era tal que cada publicación en redes sociales, cada interacción pública, era analizada minuciosamente en busca de pistas sobre su relación. Se crearon comunidades online dedicadas a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y se especulaba sobre cada detalle de sus vidas. ¿Pero qué pasó después? Terminada la serie, las cosas comenzaron a enfriarse. Can Yaman se mudó a Italia para continuar su carrera, mientras que Demet Özdemir permaneció en Turquía, enfocándose en nuevos proyectos. Las distancias, los compromisos profesionales y quizás también la presión mediática comenzaron a afectar su relación. Los rumores de un romance se desvanecieron y, en su lugar, comenzaron a surgir noticias de supuestas diferencias y distanciamiento. Los fans, antes eufóricos, sintieron una mezcla de decepción y confusión. La ruptura de la pareja ideal fue un golpe duro para muchos, que habían depositado sus esperanzas en ver su amor de ficción convertido en realidad. Ahora bien, ¿cómo impactó Demet Özdemir el amor de Can Yaman? Esta es una pregunta compleja que requiere un análisis más profundo. En primer lugar, es innegable que la fama que alcanzó Can Yaman gracias a Erkenci Kuş fue en gran parte debido a la química que compartía con Demet. Ella era una actriz ya consolidada en Turquía, con una base de fans sólida y un talento innegable. La combinación de ambos fue explosiva y catapultó a Can a la fama internacional. Demet, con su carisma y profesionalismo, ayudó a Can a brillar y a ganarse el cariño del público. Antes de Erkenci Kuş, Can había participado en otras series, pero ninguna le había dado la proyección mundial que le dio esta telenovela. Demet, con su experiencia y popularidad, fue una especie de guía para él en el vertiginoso mundo del espectáculo. Pero el impacto no fue solo en términos de fama y popularidad. La relación con Demet también influyó en la imagen pública de Can. Durante su tiempo juntos, se le veía más relajado, cercano y accesible. Demet, con su personalidad extrovertida y divertida, parecía sacar lo mejor de él. Sin embargo, después de la separación, la imagen de Can comenzó a cambiar. Se le vio envuelto en controversias, protagonizó titulares por declaraciones polémicas y su actitud se volvió más distante y arrogante. Algunos atribuyen este cambio a la presión de la fama, otros a la influencia de nuevos entornos y compañías. Sea cual sea la razón, es innegable que la imagen de Can después de Erkenci Kuş fue muy diferente a la que proyectaba durante la serie. Es importante señalar que no podemos culpar a Demet por los cambios en la actitud de Can. Cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones. Sin embargo, es innegable que la relación con Demet tuvo un impacto significativo en la vida de Can, tanto positivo como negativo. La exposición mediática, la admiración del público y el trabajo en conjunto seguramente moldearon su personalidad y su visión del mundo.
Después de Erkenci-Kuş, ambos siguieron caminos separados. Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales la convirtió en una de las actrices más solicitadas del país. Además, Demet se convirtió en un referente de estilo y elegancia, colaborando con importantes marcas de moda y belleza. Can, por su parte, continuó su carrera en Italia, participando en proyectos como Sandokan y Viola come il mare. Si bien estos proyectos le permitieron expandir su carrera internacional, no alcanzaron el mismo nivel de éxito que Erkenci-Kuş. Can se enfrentó al desafío de ser reconocido por su propio mérito, sin la sombra del éxito de la telenovela que lo catapultó a la fama. La vida amorosa de ambos también tomó rumbos diferentes. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que fue noticia en todo el mundo. Sin embargo, su matrimonio duró poco más de un año y terminaron divorciándose en medio de rumores de infidelidad y problemas de compatibilidad. El divorcio de Demet fue un duro golpe para sus fans, que habían celebrado con ella su unión con Oğuzhan. La noticia generó una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales, y Demet se vio obligada a lidiar con la presión mediática y la exposición de su vida privada. Can, por su parte, tuvo varias relaciones sentimentales, incluyendo un breve romance con la periodista deportiva Diletta Leotta, que también acaparó titulares debido a la intensidad y la brevedad de la relación. La relación de Can y Diletta fue una de las más comentadas del momento, pero terminó de manera abrupta, dejando a muchos sorprendidos. Can ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa desde entonces. La pregunta que muchos fans se hacen es, ¿volverán a trabajar juntos Demet Özdemir y Can Yaman? La respuesta es incierta. Ambos han expresado en varias ocasiones que no descartan la posibilidad de volver a coincidir en un proyecto en el futuro, pero también han dejado claro que no están obsesionados con la idea. El tiempo dirá si sus caminos se cruzan de nuevo. La expectativa de una nueva colaboración entre Demet y Can sigue viva entre sus fans, que sueñan con verlos juntos nuevamente en la pantalla. Lo que sí es seguro es que su historia de amor, aunque breve y no confirmada del todo, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que compartían en pantalla era innegable y su conexión traspasó la ficción, creando una magia especial que difícilmente se repetirá. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que siempre estarán asociados al éxito de Erkenci-Kuş y al recuerdo de un romance que, aunque fugaz, fue intenso y apasionado. Su historia es un claro ejemplo de cómo la magia de la televisión puede influir en la percepción del público y crear expectativas sobre la vida personal de los actores. Ahora, adentrándonos un poco más en el impacto de Demet en Can, consideremos la etapa posterior a Erkenci-Kuş. Algunos argumentan que la presión de mantener la imagen de pareja perfecta, exigida por los fans y los medios, pudo haber afectado a Can. La necesidad de cumplir con las expectativas y mantener la ilusión de un romance idealizado pudo haberle generado estrés y ansiedad. Quizás después de la separación, Can se sintió liberado de esa presión y buscó expresar su individualidad de una manera más auténtica, aunque a veces esto le haya valido críticas. La presión mediática es un factor importante a considerar en la vida de los actores famosos, y puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Otros sugieren que la relación con Demet le permitió a Can crecer como actor y como persona. La experiencia de trabajar con una actriz talentosa y experimentada como Demet le ayudó a perfeccionar sus habilidades y a desarrollar una mayor confianza en sí mismo. La exposición mediática que obtuvo gracias a Erkenci-Kuş le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades en el extranjero. El aprendizaje mutuo entre actores en un set de filmación es una dinámica común, y la relación entre Demet y Can no fue una excepción. Independientemente de la interpretación que le demos, es evidente que la relación con Demet fue un punto de inflexión en la vida de Can Yaman. Lo catapultó a la fama internacional, le brindó la oportunidad de trabajar en proyectos ambiciosos y lo expuso a la atención del público a una escala nunca antes vista. La forma en que Can manejó esa fama y las decisiones que tomó después son responsabilidad suya, pero es innegable que la influencia de Demet fue significativa. La fama puede ser un arma de doble filo, y la forma en que se maneja puede determinar el éxito o el fracaso de una carrera. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, fama, éxito y controversia. Una historia que sigue fascinando a sus fans y que continúa generando debate y especulación.
Una historia que demuestra el poder de la química en pantalla y el impacto que las relaciones personales pueden tener en la vida profesional de las personas. Su legado en el mundo de las telenovelas turcas es innegable, y su influencia seguirá siendo visible en las generaciones futuras de actores. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman y de cómo la vida de Demet impactó la de Can. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son especulaciones y análisis basados en la información pública disponible. La verdad detrás de su relación solo la conocen ellos dos. Es importante recordar que la vida de los famosos está sujeta a la interpretación del público, y que la verdad real a menudo difiere de la imagen que se proyecta. Quiero agradecerles por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que volverán a trabajar juntos Demet y Can? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Me encantaría leerlos. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y conocer diferentes perspectivas sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.